El ejercicio dice, dos masas están separadas a una distancia r y se traen con una fuerza F. Entonces tenemos dos masas separadas a una distancia r y atraídas con una fuerza F. La distancia de separación entre ambas masas se reduce a r tercios. Muy bien, ahora reducimos la distancia de separación a r tercios. La nueva fuerza de atracción será, por lógica, esto va a incrementar. Ahora, por proporcionalidad, nosotros podemos deducir que si disminuyo radio, fuerza aumenta. Pero ¿en qué cantidad? Ya que no sabemos, aquí tenemos dos opciones donde la fuerza aumenta, esta y esta. Así es que podemos jugar al 50% y decir, es esta, pero es jugarse el chance. Entonces hagámoslo por demostración. Para ello despejemos una variable que no cambia. La variable más fácil para despejar que no cambia es g, porque g es una constante por definición, entonces no va a cambiar. Entonces vamos a despejar g. Voy a borrar acá y ahora despejamos g. Lo que está más largo de g es radio al cuadrado, que como está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces es lo primero que yo voy a pasar y voy a decir f por radio al cuadrado es igual a g por masa 1 por masa 2. Ahora sigo buscando g. ¿Qué está más largo de g? La masa 2. Entonces la voy a tirar a dividir y me va a quedar f por r cuadrado sobre masa 2 es igual a g por masa 1. Pero profesor, ¿podría haber pasado en masa 2 y masa 1 a dividir de una vez? Sí, es cierto, pero yo lo estoy haciendo por pasos solo por didáctica. Ahora, ¿qué está más largo de g? Bueno, es masa 1, que como masa 1 está nuevamente multiplicando, la voy a pasar a dividir. Entonces va a quedar f por r cuadrado entre masa 2 por masa 1 es igual a g. Profesor, yo la pasé diferente. Yo había dicho f por r cuadrado entre masa 2 y pasé m1 a dividir acá. ¿Está bien o mal? Está bien. Solamente que al final matemáticamente se llega a este mismo resultado. Así es que yo lo que estoy haciendo es ahorrándole pasos. Pero es lo mismo. Muy bien, entonces ya tengo la ecuación que voy a usar y es esta. Por demostración busco una fórmula que me lleve a una igualdad en las dos situaciones. ¿Cuáles dos situaciones? La que hay previa, en este caso cuando tenían un radio R, y luego la segunda situación cuando el radio disminuye a R tercios. Entonces voy a hacerlo aquí, pero en el segundo caso, que es este que estoy escribiendo aquí, voy a hacer el cambio que dice el ítem, disminuyo el radio en R tercios. Muy bien. Y masa 1 y masa 2 no me cambian en nada, el problema no dice que cambien. Entonces voy a usar esto. Aquí debemos observar el radio disminuye a R tercios. El cuadrado corresponde a esto. Entonces voy a meterlo entre paréntesis para que sea visible lo que va a ocurrir. Ahora, este 3 es elevado al cuadrado tanto como el radio es elevado al cuadrado. Entonces esto en realidad se me convierte a g es igual a f por radio al cuadrado sobre 9 entre m2 por m1. Ahora voy a trabajar un poco más esta ecuación para tenerla más sencilla a nivel didáctico para ustedes. Entonces voy a convertirla en dos fracciones. La primera fracción está arriba y es f r al cuadrado entre 9. La segunda fracción está abajo, m2 por m1
dividido entre 1. ¿Ok? Ahora vamos a resolver eso. Tengo entonces G igual a extremos por extremos sería F por radio al cuadrado por 1. Dividido entre medios por medios. 9 por M2 por M1. Muy bien. Ya tengo una ecuación que puedo trabajar. Muy sencilla. Ahora observe que aquí tenemos dos constantes. Este valor y este valor son lo mismo, no cambian. De la situación donde originalmente los planetas estaban, o las dos masas estaban en este radio de distancia, y luego donde hicieron el radio tercios, o sea, disminuyeron el radio a la tercera parte, entonces pusieron una masa aquí a la tercera parte del radio. La realidad es que G, la constante gravitacional, no cambió, tampoco cambian las masas. Así es que yo pude haber despejado G, M1 o M2 y me da el mismo resultado. Pero en este caso yo despejé G, que son constantes en ambos casos, y eso significa que yo puedo igualar esta ecuación con esta ecuación, y eso es lo que yo ocupo hacer en este momento. Voy a igualarlas y voy a decir F por R al cuadrado entre masa 2 por masa 1 es igual a F por radio al cuadrado, ahora sí me voy a comer el 1, por entre 9 por M2 por M1. Bien, ya tengo una ecuación con la cual empiezo a trabajar para averiguar la nueva fuerza, que es lo que quiero llegar. Entonces voy a escribirlo aquí, al otro lado, y voy a trasladar toda esta ecuación para acá arriba. Entonces escribo la ecuación, así me ha quedado. Ahora, como el problema me pide averiguar la nueva fuerza cuando el radio se baja a la tercera parte, y ya vimos que eso en realidad se convierte en un R novenos, ¿verdad? Entonces voy aquí a despejar fuerza. Para eso, todo este grupo de aquí abajo lo voy a trasladar para arriba. Como está dividiendo, pasa a multiplicar. Como está en el denominador, pasa al numerador. Y el radio al cuadrado luego lo voy a trasladar para acá. Lo haré por procesos para que puedan observar bien. Entonces primero voy a pasar el 9 por masa 2 por masa 1 dividido entre masa 2 por masa 1 es igual a F por R al cuadrado, porque eso es lo que me está quedando aquí arriba. Ahora agarro el radio al cuadrado y lo tiro a dividir. Entonces me va a quedar F por R cuadrado por 9 por M1 multiplicando al radio al cuadrado es igual a F. Esta es la nueva fuerza. Ahora voy a cancelar todos los que sean iguales. Entonces, masa 2 y masa 2 las cancelo. Masa 1 y masa 1 la cancelo. Radio al cuadrado y radio al cuadrado la cancelo. ¿Y qué me queda? F novenos es igual a F. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando reduzco el radio a la tercera parte, la nueva fuerza corresponde a 9 veces la original. Recuerdan que habíamos descartado entre esta y esta por proporcionalidad. Pero ahora ya no tenemos un 50% de opciones, ya ahora tenemos un 100% de opciones. La respuesta correcta es la B.